aquella situación de los que luchan cuerpo a cuerpo. Entonces dice aquí, dice, yo de esta manera corro. ¿Cómo corría el apóstol Pablo? Con una meta. Dice, yo no corro a cosa incierta, yo tengo una meta clara, ¿verdad? Yo sé cuál es mi blanco y yo prosigo ese blanco, dice el apóstol Pablo. De esta manera peleo, ¿sí? No como quien hiere al aire, o sea, yo peleo siguiendo el objetivo y tratando de ¿qué? De darle al objetivo para poder vencer a ese objetivo, que es el pecado. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, nos ejemplifica nuestro caminar. ¿Tiene las diapositivas, por favor? Entonces, características de la carrera. Vamos a Eclesiastés 9:11, vamos a utilizar en esta mañana nuestra Biblia en varias porciones de la Escritura, porque dice características de la carrera. ¿Sí, hermanos? Permítanme, ¿la primera? Ok. Permítanme, ahorita vamos a ir a esa, vamos a dejar pendiente esa cita. Características de la carrera. Nosotros tenemos que ver, hermanos, esto lo vimos más ampliamente en nuestras clases pasadas. La carrera, ¿por quién fue planeada? Por Dios, ¿verdad? Eso nos dice la Escritura en Colosenses 1:16. Vamos a ir ahí primero. Colosenses 1:16. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, creemos en la palabra de Dios? A ver, si usted cree en la palabra de Dios, dé un fuerte amén. Ok. ¿Verdad? Porque nuestra fuente de autoridad es la palabra del Señor. Nosotros sabemos que la Escritura fue inspirada por Dios, amén. Entonces, hermanos, si nosotros creemos en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos habla, amén, de este plan y de este propósito, y es una verdad para nosotros. Sí, hermanos, dice Colosenses 1:16, no tiene primera. Colosenses 1:16, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Amén. Entonces dice, todo lo que está en el cielo y en la tierra fue creado por el Señor. Amén. Entonces, hermanos, el Señor hizo un plan y el Señor hizo una carrera espiritual para nosotros. Veíamos desde que el Señor nos puso en el vientre de nuestra madre, nos puso con un plan. Estuvimos como piedras de fuego ahí en el santo monte de Dios, amén. Estuvimos ahí, sentimos su presencia, vimos al Señor en toda su plenitud, amén. Y ahí el Señor nos presentó el plan para nuestra vida. ¿Sí, hermanos? Hemos hablado de esos puntos, ¿verdad? De cómo el Señor se llaman los inalterables de Dios. Cuando el Señor, ¿verdad?, nos dice, ¿verdad?, acerca de nuestro nacimiento, acerca de dónde vamos a nacer, acerca de nuestra estatura, de nuestro color, de nuestros padres. Todo eso nosotros lo vimos en la eternidad, porque ese plan estaba desde la eternidad. Nos puso en este espacio de tiempo y hermanos, y nos puso en el vientre de nuestra madre, y dice la Escritura en el libro de los Salmos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que iban a ser hechas, amén, después. Entonces encontramos aquí, hermanos, que esta carrera espiritual fue planeada desde el principio. ¿Por qué fue planeada, hermanos? Porque dice la Escritura en Ezequiel 28, ¿verdad?, que cuando Lucifer se movía entre las piedras de fuego, él hizo contrataciones. Él cayó, él se corrompió, ¿verdad? Y vino a hacer contrataciones, a hacer ofrecimientos a esas piedras de fuego. Cuando nosotros estábamos en alma y en espíritu delante de Dios, y muchos, ¿verdad?, escogieron por Satanás. Porque él les ofreció, él les dijo, mira, vas a ir a la tierra, pero cuando estés en la tierra yo te prometo bendecirte, darte, prosperarte, que disfrutes, que te vaya bien, ¿sí? Y muchos creyeron a ese ofrecimiento de Satanás y escogieron por él, ¿sí? De tal manera que otras piedras de fuego, almas y espíritus escogieron por Dios. Aunque hubo ofrecimiento, ellos rechazaron las ofertas y quisieron seguir el plan de Dios. De tal manera que cuando nosotros nacemos en esta tierra, nacimos,
Amén, tenemos la oportunidad de tomar una elección, ¿verdad? Si escogimos allá bien y aquí podemos reafirmar esa elección, amén, qué bueno, doblemente elección. Pero no sabemos, ¿verdad? Tal vez escogimos mal en la eternidad, pero estando aquí podemos escoger nuevamente por el Señor, amén. Y emprender entonces esa carrera de regreso con nuestro Padre Celestial. Entonces el Señor no improvisó en nuestra vida, sino este plan es desde el principio. Ya leímos la semana pasada Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, amén. Entonces el Señor, hermanos, el Señor obró en nosotros de tal manera que nosotros podamos seguir esta carrera. Vamos a Isaías 44. Isaías 44. Hermana Martinita, ¿puede abrir tantito la puerta mientras está quieto, ¿verdad? A veces ya está el bullicio de los niños allá afuera, pero para que tengamos un poquito de circulación de aire. Isaías 44:8. Entonces dice, no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde antiguo? Y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Entonces dice, no hay Dios sino yo. Amén. Entonces, ¿quién es el autor de esta carrera? El Señor Jesucristo. Vamos a ir avanzando. Entonces, la siguiente diapositiva que tenemos, ¿verdad? Vamos a ver, entonces la carrera es diseño de Dios. Ahora vamos a ver qué nosotros necesitamos como participantes de esta carrera. Sí, y esto es en lo natural. Vemos en lo natural, para ir en una carrera uno se tiene que matricular, ¿verdad? Sí, le tienen que dar su número, ¿verdad? Se tiene que inscribir, gracias, ¿verdad? Aquí es muy común las carreras en la ciudad, ¿verdad? En la prepa es obligatorio, en la facultad también, ¿verdad? Y hay algunos que lo hacen por deporte. Pero usted no puede entrar en una carrera si no se inscribe, ¿verdad? Si usted no está anotado, si usted no tiene su número para esa carrera, hablando de lo natural, ¿sí, hermanos? Usted no puede terminar una carrera, veámoslo así, si usted no tiene un entrenamiento para esa carrera. No digamos que no puede iniciar la carrera, sí puede iniciar la carrera, pero si no tiene el entrenamiento, se va a quedar por ahí a medio kilómetro, ¿verdad? Que le falta el oxígeno porque no tiene el entrenamiento para terminar la carrera. Lo número 3, ¿verdad? No solamente se queda alguien que se inscribe, no solamente tiene que entrenar, sino tiene que asistir el día de la carrera. ¿Sí, hermano? No puede decir, yo ya entrené para la carrera y voy a ganar ese premio, pero no va a la carrera. ¿Sí? Hablando de lo natural. Número 4, hay que terminar, ahí está equivocado el número, pero número 4, hay que terminar la carrera. Porque solamente los que terminan la carrera son los que se llevan el premio, ¿verdad? Le decíamos en lo natural, solamente o hay un solo premio o hay 3 lugares, ¿verdad? Primero, segundo y tercer lugar. En algunos ya competencias solamente le dan un premio a uno. Qué difícil. ¿Cuántos salen corriendo y uno se lleva? ¿Verdad? Y les decía en las clases pasadas, qué bueno que Dios es misericordioso. Porque no solamente uno puede llegar a la nueva ciudad, no solamente uno puede llegar a la estatura del varón perfecto, no solamente uno puede llegar a ser parte de la esposa, sino todo aquel que se esfuerza, ¿verdad? Todo aquel que se inscribe en la carrera, todo aquel que se entrena, se disciplina, se capacita, se prepara para la carrera y corre esa carrera. Todo el que corre esa carrera, amén. Y dice, como dice la Escritura, y llega al final de esa carrera, porque dice la Escritura, el que perseverare hasta el fin. Amén. Entonces, habla de perseverancia. Amén. Entonces, gracias a Dios porque en el Señor nosotros podemos alcanzar un lugar en ese remanente, en ese grupo que es la esposa del Cordero, de aquellos que crecieron no solamente al 30 o al 60, sino al 100%. ¿Sí, hermanos?
Entonces, hermanos, nosotros como cristianos, hermanos, vemos aquí algunos puntos. Los salvos, hermanos, pues tienen salvación. Alguien que ha recibido al Señor como Jesús como su Salvador, el Señor lo ha librado de la muerte, del infierno, pero no quiere decir que esté inscrito en la carrera espiritual. ¿Sí me estoy explicando? No todos los salvos sabemos que corren la carrera espiritual, porque hay salvos, ¿verdad? Que nada más se han quedado con la salvación, pero no tienen ningún crecimiento espiritual. ¿Cómo podemos entender crecimiento espiritual? Hay palabras que nos ayudan a entenderlo. Cambio, transformación. ¿Sí, hermanos? Entonces, el crecimiento espiritual lo podemos entender como cambio y transformación. Entonces, ¿quiénes son los que se inscriben en esa carrera? Los que quieren ser cambiados y quieren ser transformados, como lo vimos en la Escritura en Romanos 8:29, para ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Sí, hermanos? Entonces, no es nada más que yo ya soy salvo, sino que yo necesito desear ser transformado, ser cambiado, para poder estar inscrito en esa carrera espiritual. Amén. Conocemos gente que tiene años de conocer al Señor, que recibió como Salvador al Señor Jesucristo, pero no tiene ningún cambio, ninguna transformación. Esta carrera, la salvación es un don, es un regalo de Dios. Todo aquel que le abre su corazón recibe el don de la salvación, pero sabemos que en la carrera hay un premio. Amén. Y los premios se ganan. ¿Sí, hermanos? Los premios se ganan. Entonces, ¿cómo nosotros ganamos este premio de estar con el Señor? Cuando nosotros pagamos el precio de ser cambiados y transformados. ¿Cuál es el costo? Lo veíamos la semana pasada. ¿Cuál es lo que yo debo pagar, por así decirlo? El costo es que Cristo crezca en mí y que yo mengüe. ¿Sí, hermanos? Ni siquiera la transformación la voy a hacer yo, sino el simple hecho de decirle, Señor, yo quiero menguar para que tú puedas crecer. Amén. Eso es lo que Dios espera. Amén. Pero muchos cristianos pues no quieren cambio y transformación en su vida. Entonces, el entrenamiento es lo encontramos en la palabra de Dios. Ahorita vamos a ir ahí. Pero, hermanos, no podemos empezar la carrera y esperar tener el premio quedándonos a medio camino, ¿verdad? Hay mucha gente que empieza sin la disciplina a correr, pero a mitad se sale de la carrera, ¿sí? Pero dice la palabra del Señor que debemos ejercitarnos para poder permanecer en esta carrera espiritual. Entonces vamos a ver algunos puntos, vamos a ver acerca de la carrera. Vamos a ir a la Escritura, vamos a ir a Eclesiastés 9:11. Estamos hablando de las características de la carrera, ¿está bien? Entonces vamos al libro de Eclesiastés. Oh, 9:11 les dije, ¿verdad? Vamos a leer, dice, tornéme y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Ese es un versículo hermoso, ¿verdad? Porque dice, no es de los ligeros la carrera. O sea, no es de aquellos que tienen la habilidad, la ligereza, ¿sí? Para correr la carrera, sino de que todos tenemos, ¿qué? Tiempo y ocasión. Sí, hermanos, todos nosotros tenemos tiempo y ocasión, ¿para qué? Para estar en esta carrera. En Dios, hermano, no es para los más ligeros, no es para los más fuertes, no es para los elocuentes, no es para los más sabios.
Todos nosotros tenemos ocasión y tiempo. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado la ocasión, la oportunidad y el tiempo, dice, a todos. Él no hace acepción de ¿qué? De personas. Él no hace acepción de personas. Él no dice, tú tienes poco tiempo, tú tienes muchos años, ¿verdad? Tú eres inteligente, tú no eres inteligente. El Señor dice, a todos nos ha dado tiempo y ocasión. O sea, el llamado, hermanos, es para nosotros en esta mañana. Muchas veces podemos decir, no, pues el llamado de la esposa fue para la hermana Hicks. Ella ya llegó a la esposa del Cordero. Para la hermana Esparza, dice el Señor, nos ha dado tiempo y nos ha dado ocasión. Amén. La carrera, Dios nos ha dado tiempo y ocasión. Entonces, hermanos, la característica de las carreras, ¿verdad? Es que todos tenemos la oportunidad. ¿Sí, hermanos? ¿Está bien? En algunos deportes les piden peso, ¿verdad? Les piden tamaño, ¿sí? Pero en la carrera espiritual de Dios entramos todos. ¿Qué le parece la misericordia de Dios? ¿Sí? Que a todos el Señor nos ha dado tiempo y ocasión. Voy a pedir que nos ayuden a leer algunas citas. Vamos a leer, hermano, ¿no? Hermano Manuel. Hechos 13:25, hermano Manuel. Hermano Israel, Hechos 20:24. Hermano Dani, ¿sí? Segunda de Timoteo 4:7. Hermano Joaquín, Hebreos 12:1. Y Rodrigo, ¿tienes Biblia? ¿Sí? Salmo 119:32. ¿Sí, hermanos? Bueno, comenzamos. Ok, aquí en este versículo encontramos la palabra carrera, o sea, Juan, hermanos, habla de una carrera. ¿Sí, hermanos? Juan habla de una carrera. Hermano Isra, porque a veces pensamos que esto de la carrera espiritual, ¿verdad? Es algo nada más de la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo o de Pablo, ¿verdad? Pero la Escritura nos dice. Ok, que termine, dice, mi carrera. Hermano Dani. Gracias. Entonces aquí nos habla la Escritura. La carrera, ¿verdad? Tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, con nuestro caminar espiritual. Hermano Joaquín, Hebreos 12:1. Ok, aquí dice entonces, una carrera nos es ¿qué? Propuesta. Como leíamos en Eclesiastés, a todos se nos ha dado oportunidad. Entonces, hay una carrera que nos ha sido propuesta. Sí, con lo que decíamos, recibimos a Jesús como Salvador, pero eso no es todo. Hay una carrera que tenemos que comenzar. Sí, Rodrigo, por favor. Ok, gracias, hermano. Entonces dice que detrás de tus, ¿cómo? ¿Lo puedes leer nuevamente? Gracias. Por el camino de tus mandamientos dice, correré. ¿Sí, hermanos? En la cita anterior que leemos dice, no se es propuesta una carrera. ¿Amén? Y dice el salmista, por tus caminos, ¿verdad? Correré para cumplir tus mandamientos. Pero dice algo ahí, dice, cuando ensanchares, ¿qué? Mi corazón. Hermanos, tenemos que orar por nuestro corazón.
Tenemos, hermanos, que pedirle al Señor que Él obre nuestro corazón para anhelar, hermanos, tomar esta carrera o proseguir esta carrera para terminar esta carrera. Amén. La hermana se me hizo algo relevante. La predicación del día viernes estuvo muy hermosa. Batallamos mucho para verla, ¿verdad? Pero tuvimos enseñanza. Pero algo que decía la hermana Esparza, la hermana Hicks, perdón, decía, bueno, alguien dirá, ¿y a mí qué? De todo lo que está diciendo. No sé si notó eso, porque la hermana estaba hablando de Agar, del venir y someterse, ¿verdad? Que el Señor le dice a Agar, ven y sométete bajo tu ama, ¿verdad? Y Agar tuvo que regresar y recibió bendición. Entonces, la hermana estaba hablando de todo eso, de someterse, de ser humilde, y decía, y alguien puede decir, ¿y a mí qué es? ¿Verdad? Dice, pero los que somos llamados, los que estamos siendo llamados, dice, estamos diciendo, sí, me voy a someter, sí, voy a obedecer. Y a veces cuando hablamos de la carrera espiritual, a veces cuando hablamos del crecimiento espiritual, a veces cuando hablamos de llegar a la esposa del Cordero, alguien puede decir, ¿y a mí qué? ¿Por qué no siente un anhelo en su corazón? No, pues a mí qué, ay, que llegue otro, ¿no? La hermana Martinita, que le eche ganas para que llegue a la esposa del Cordero, pero yo pues con que ya sea salvo, con que ya no sea como antes era, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, no hay en nosotros el anhelo de veras de decir, si quiero correr la carrera, si quiero llegar a la meta, si quiero ver al Cordero cara a cara, si quiero estar allá, porque nuestro corazón no ha sido ensanchado. ¿Sí, hermanos? En otras palabras, nuestro corazón todavía está poco trabajado, que es pequeño y no cabe más de Dios porque no ha sido trabajado. Pero cuando le decimos, Señor, ensancha mi corazón, eso quiere decir, hermanos, que se va a abrir espacio en nuestra vida para que Dios venga a llenar más con su Espíritu Santo, más con su palabra, más de Él. Amén. De tal manera que podamos tener más de Él y nuestro corazón tenga un mayor anhelo. ¿De qué tamaño es su anhelo? A lo mejor podemos decir, es poco el anhelo que yo tengo de llegar a la esposa del Cordero. Pero ¿sabe una cosa? Dice el salmista, cuando tú ensanchares mi corazón. Y eso es algo que nos falta, de poderle decir, Señor, ensancha mi corazón. Señor, que no sea suficiente venir el domingo en la mañana, que no sea suficiente venir el domingo en la tarde, que no sea suficiente venir el martes, que yo no sea suficiente con que yo ore nada más en la iglesia, sino que ahora ore en mi casa. Amén. Que yo haga algo más porque tú estás ensanchando mi corazón y yo estoy llenándome más de ti. Pero necesitamos nosotros, hermanos, como dice el salmista, pedirle al Señor, ensancha mi corazón. Ensancha mi corazón. Que no nos conformemos con lo que hemos recibido del Señor, que no nos conformemos con lo que hemos recibido de su Espíritu, sino le podamos decir, Señor, ensancha mi corazón para que yo pueda correr en tu camino para hacer tus mandamientos. Amén. Dice la palabra de Dios, vamos a ir juntos ahí a Cantares 1:4. Yo sé, hermanos, que en alguna etapa de nuestra vida espiritual nosotros sentimos ese anhelo, sentimos ese deseo, sentíamos esa hambre, sentíamos esa sed del Señor, de querer más, de estar en su presencia, buscándolo, aprendiendo más de Él. Lo hemos experimentado y a esa experiencia en esta mañana quiero que nos enfoquemos. Porque no hay ninguno de los que estemos aquí que no haya en un momento de su vida díchole al Señor, yo quiero llegar a ser parte de la esposa. Ya sea conscientemente en una predicación, Señor, yo quiero eso que está diciendo el predicador. O en un tiempo de oración de decirle, Señor, yo quiero estar contigo, porque anhelo tu presencia. Lo hemos experimentado. ¿Sí, hermanos? Y muchas veces, cuando pasa el tiempo, caminamos por convicción
o en algunas otras ocasiones ese fuego, ese anhelo se ha acabado. Pero dice la Escritura en Cantares capítulo 1, en el versículo 4. Dice, llévame en pos de ti, correremos. ¿Sí, hermanos? Dice, llévame en pos de ti, correremos. ¿Sí, hermanos? El Señor pasa por nuestra vida, hermanos. El Señor pasa por nuestros tiempos espirituales y nos dice, ¿verdad? Como a sus discípulos, sígueme, sígueme. ¿Sí, hermanos? Dice, sígueme. Y dice aquí la esposa, ¿verdad? Llévame en pos de ti, correremos. No solamente caminaré, sino correremos. El libro de los Cantares hablamos, hermanos, de que es el libro de amor entre el esposo espiritual y la esposa espiritual, que es la iglesia, amén. Y cómo el esposo viene a llamar a su esposa a que le siga, para llevarla a esos lugares de separación, a esos lugares de transformación, de tal manera que en el proceso, hermanos, pueda que ir formándose entre el esposo y la iglesia, ¿verdad? Esa unión, ese amor y llegar a una unidad completa. Entonces dice el Señor, llévame, dice la esposa, llévame ¿en qué? En pos de ti. Y luego dice, metióme el rey en sus cámaras, nos gozaremos y nos alegraremos en ti. ¿Dónde vamos a encontrar el anhelo para ir en pos de él? En las cámaras de oración, en las cámaras de relación personal, en las cámaras de nuestra búsqueda personal. Sí, hermanos, cuando ella le dice, llévame en pos de ti, él dice que la mete en sus cámaras, amén, en esa comunión. Entonces, lo que hemos estado hablando, necesitamos más relación personal con el Señor. Vamos a seguir entonces. Vamos a hablar en esta mañana entonces de ejercitarnos para esta carrera. Vamos a Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Gracias, Jesús. Hebreos 5:14. ¿Lo tienen? Ok. Vamos a leerlo. Hebreos 5:14. Dice, mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, para poder correr esta carrera espiritual, hermanos, nosotros tenemos que ejercitar nuestros sentidos. ¿Sí, hermanos? Dice, tienes que ejercitar tus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Así como los atletas ejercitan las piernas, los brazos, o según el deporte que vayan a practicar y donde quieren ganar un premio, hermanos, dice el Señor, ejercita tus sentidos. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos, tenemos que tener cuidado con lo que oímos, tener cuidado con lo que hablamos, con lo que percibimos, ¿sí, hermanos? Con lo que tocamos, con lo que estamos haciendo. Dice el Señor, para que tú puedas ser perfecto, y dice hablar, mas la vianda firme es para los perfectos, o sea, para que podamos ser transformados y crecer en esta estatura del varón perfecto, tenemos, hermanos, que ejercitar nuestros sentidos. Cuando nosotros, hermanos, venimos y ponemos nuestros sentidos bajo la sangre del Señor Jesucristo, cuando ponemos nuestros sentidos bajo el Espíritu Santo, amén, la sangre va a santificar nuestros sentidos, el Espíritu Santo va a ejercitar nuestros sentidos, amén, porque necesitamos nuestros sentidos santificados para ir en esta carrera, para que tú puedas saber cuál es la voz de Dios, cuál es la voluntad de Dios, para que no dejes de mirar la meta.
Amén. Para que no confieses que no vas a llegar, sino que confieses las promesas que Dios te ha dado para vencer y para poder pasar los obstáculos que hay en esa carrera. Amén. Para que puedas tomarte, amén, de lo que el Señor pone como provisión en el camino para que puedas terminar esta carrera. Necesitamos ser ejercitados en la palabra de Dios. Tenemos que ser ejercitados en nuestros sentidos, hermanos. No podemos seguir la carrera espiritual sin el entrenamiento. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, oímos la palabra de Dios, hermanos, estamos recibiendo el consejo de Dios para practicar la palabra y poder avanzar en esta carrera espiritual. No sé si me estoy explicando. ¿Sí, hermanos? Entonces no es un día de campo la vida espiritual. ¿Ha ido a un día de campo? A Chipinque, ¿verdad? No corren, no suben corriendo a ver, bueno, a menos de que sea una competencia, ¿verdad? Pero generalmente la gente que va a Chipinque y sube allá, pues va relajadamente, ¿verdad? Si se cansa, se sientan ahí debajo de los árboles, si les da hambre, se comen debajo de los arbolitos, aunque ya no tengan lonche para el final, ¿verdad? Cuando lleguen allá, ¿sí? Porque es un día de campo, hasta dicen, es día de campo, llévatela tranquila, ¿verdad? Es relajado, venimos a relajarnos, ¿verdad? Pero no es un día de campo la vida espiritual. La vida espiritual es una carrera en la que tenemos que entrenarnos. ¿Qué oímos? ¿Qué vemos? ¿Qué se nos queda ahí en nuestra mente? ¿Qué pensamiento se clavó en nuestra mente y lo tenemos que sacar? Lo tenemos que quitar porque nos impide avanzar. ¿Sí, hermanos? Entonces, la carrera espiritual, una de las características es que necesitamos entrenamiento, necesitamos disciplina, la disciplina de orar, la disciplina de leer la Biblia, la disciplina de venir a la iglesia, la disciplina de trabajar con nuestra carne de tal manera que nuestra carne mengue y Cristo crezca en nosotros. Es una disciplina. Amén. El poder tener una situación enfrente y escoger hacer bien, actuar bien, antes que actuar mal. Sí, hermanos, de actuar en la carne. Es una disciplina. Los que han trabajado con su carácter, con su forma de ser, hermanos, es gente que ha entrenado sus sentidos para agradar a Dios antes que satisfacerse a sí mismos. ¿Sí? De tal manera que entonces tenemos que entender, hermanos, que la carrera espiritual, hermanos, se necesita de entrenamiento y disciplina. ¿Está bien? ¿Sí? Hebreos 12:11, estamos ahí cerca. (12:11) Vamos a ponernos de pie, lo vamos a leer de pie. Hebreos 12:11. Fuerte, todos. Dice, es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Nuevamente. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Siéntense, por favor. Gracias. Aquí dice castigo, ¿verdad? Pero dice adelante ejercitados. Entonces vamos a tomarlo para lo que estamos viendo. Hermanos, el esfuerzo a veces que el Señor pide, el negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? El menguar nosotros en aquella cosa de poner la mejilla en lugar de responder. Dice la Escritura, al presente no parece causa de gozo. ¿A usted le da gozo crucificar su carne? ¿Sí? Negarse a sí mismo. ¿Sí? Dice, no es causa de gozo. ¿Verdad? No es causa de gozo, sino de tristeza, ¿verdad?
A veces, híjole, le hubiera dicho, le hubiera contestado. Pero bueno, soy cristiano, me voy a quedar callado, ¿verdad? Pero dice la Escritura, pero aquel, dice más después, da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Porque a lo mejor te quedaste callado por dar testimonio, internamente estás muy molesto, muy enojado, quisieras contestar. Pero en la medida de que lo haces, ¿verdad? Empieza a cambiar tu actitud y empieza a cambiar tu corazón. Después ya no lo haces, no te quedas callado, ya no respondes la ofensa por el hecho de que eres cristiano, sino porque entiendes, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, nos ve con agrado tu enojo, ¿verdad?, o tu venganza, ¿sí? Y entonces empieza a nuestro corazón ser cambiado y transformado, de tal manera que dice aquí la Escritura, un día llega a tener un fruto. ¿Sí? Tú puedes decir, pues, ¿de qué sirve que me quede callado y no le responda? Si por dentro estoy que no me aguanto. ¿Sí? Pero cuando nosotros clamamos la sangre de Jesús sobre eso, hermanos, la próxima vez nos va a costar menos trabajo guardar nuestra boca. Y en la medida que lo volvamos a hacer, un día te van a decir y ya no vas a sentir nada. ¿Sí me explico? Porque estamos ejercitándonos en el agradar al Señor. ¿Sí me estoy explicando? De tal manera que un día vas a ver el fruto, un día hasta te vas a sorprender y decir, ¡ah! Me dijo algo feo, ¿verdad? Y ya no sentí nada. ¿Sí? No es casualidad, es el ejercitarte, amén. Aunque al principio no es causa de gozo, sino de tristeza, pero cuando lo hacemos, nos dice que nos ejercitamos. Es como aquel que dice, voy a hacer pesas, ¿no? Y empieza a hacer pesas, ¿cómo amanece el otro día? Adolorido, y si se deja llevar por el dolor, nunca vuelve a agarrar unas pesas, ¿verdad? Porque, ¡qué dolor! ¿Verdad? Pero si lo agarra, al otro día ya no siente nada hasta que vuelve a hacer, ya no me duele, pónganle más peso, ya puedo llevar más. ¿Sí me explico? Porque ya se ejercitaron sus músculos. ¿Sí, hermano? Entonces, al principio, cuando nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, no es algo que nos dé gozo, pero síguele adelante. Al rato ya no te va a doler, al rato ya no te va a ofender, al rato ya no te va a dar tentación, al rato ya no vas a caer, al rato te va a ser más fácil hacer la voluntad de Dios porque te estás ejercitando. ¿Sí, hermanos? Es como venir el domingo en la mañana, ya los que estamos ejercitados ya es casi a veces como automático, o sea, ya, ¿sí me explico? Cada vez que lo hagas, te estás haciendo el hábito, te estás haciendo el ejercicio, ya no te cuesta trabajo. Te estás ejercitando, todos los días lees la Biblia, al principio no es a lo mejor muy placentero para la carne porque tienes que dejar otras cosas, pero en la medida que lo haces te ejercitas. En la medida que crucificas tu carácter, tu manera de ser, al principio te va a doler, pero mientras avanzamos nos vamos a ejercitar. Y esa es una de las características de la carrera. Mientras más te ejercitas, más fácil te va a hacer caminar. ¿Sí, hermano? Si te duele algo de tu carne, ofrecerlo o entregarlo, no lo dejes de hacer. Insiste. ¿Sí me explico? Hasta que tengas el hábito de hacer tus entregas, de hacer tus pactos con Dios y que nada te impida seguir avanzando. ¿Está bien? Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Y tenemos entonces las reglas de la carrera, ¿sí? Las reglas de la carrera. Esta es una porción bíblica que dice, corriendo la carrera. Debemos despojarnos, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿del qué? Del viejo hombre. Tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia. ¿Qué es asediar? Al acecho. Algo que te persigue, ¿sí? Algo que está ahí constante, ¿sí? Para que nosotros podamos correr esta carrera, tenemos que despojarnos de nuestro viejo hombre, ya lo tocamos, menguar para que Cristo pueda crecer en mí, y tengo que deshacerme del pecado que me acecha. ¿Sí, hermano? ¿Qué es eso constante en tu vida?
¿Sí? ¿Qué es eso constante, constante en nuestra vida? Ese es el pecado que nos asedia, ese es el pecado que nos impide, ese es el pecado que nos estorba. Eso que hacemos constantemente, hermanos, es aquello de lo que tenemos que clamarle al Señor, decirle: Señor, sálvame de esta carne, sálvame de este pecado, sálvame de este hábito. Dice, el peso que nos estorba. Hermano, ninguno que corre en una carrera, ¿verdad? Hablando de la carrera, ¿verdad? Se va cargando un costal. A lo mejor para su ejercitarse mientras se entrena, pues le ponen peso, ¿verdad? Para que le dé mayor resistencia cuando corra. Pero ninguno corre con un costal, porque el peso que lleva le va a impedir tener velocidad, resistencia para terminar la carrera. ¿Cuánto peso a veces nosotros cargamos como cristianos? ¿Sí, hermanos? Y ya hablamos del pecado, aquello constante en nuestra vida, pero el peso. ¿Qué es el peso que el Señor nos dice que quitemos? El peso que otros han puesto sobre nosotros. El peso de las circunstancias que nosotros no hemos resuelto y que las llevamos cargando. El peso de aquello, hermanos, que no le hemos cortado la cuerda, ¿verdad? Y que seguimos arrastrando de nuestro pasado. Tenemos, hermanos, que aligerar nuestra vida, hermanos, ¿sí? Tenemos que empezar a dejar aquellas cosas, hermanos, que no son trascendentes, ¿sí, hermanos? Porque a veces traemos cosas de lo que me hicieron, de lo que me dijeron, de lo que viví en el pasado. Hay una cruz del Calvario donde podemos llevarlo y decirle: Señor, hoy lo entrego, hoy lo pongo, hoy lo dejo. Y Señor, no quiero que nada me impida y me sea peso para no terminar la carrera. Pero a veces estamos atados al pasado. A veces, hermanos, el pasado nos va extendiendo un poco de cuerda y estamos hasta aquí. Pero si no lo resolvemos, hermanos, no vamos a llegar a la meta. ¿Sí? El enemigo es astuto, nos va soltando cuerda, pero dice: como quiera te tengo aquí atado. ¿Sí? Pero dice el Señor que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre, tenemos que vencer el pecado que nos asedia y quitar el peso que nos estorba. Hermano, ¿qué te está atando para no ser la persona que Dios planeó y Dios quiso que fuésemos? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos estorba? ¿Sí? ¿Qué nos estorba, hermanos? Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que estar conscientes de qué es lo que nos estorba, porque no podemos avanzar en nuestra carrera espiritual si no sabemos a ciencia cierta con lo que tenemos que trabajar. ¿Sí, hermanos? Yo no puedo vencer algo que no reconozco. Es como dijera Pablo, es como estar dándole golpes a algo que no veo, que no está ahí. Pero cuando yo reconozco y entiendo, es que en el pasado esto me fue tropiezo, es que en el pasado esto no, ¿sí? Pero ya, hasta aquí, lo entrego, lo perdono, Señor, perdóname, voy a seguir adelante, ¿sí, hermanos? Porque hay cosas que nos estorban. Hay cosas que el enemigo nos carga. ¿Sí, hermanos? ¿Se acuerdan del Peregrino? El libro, la película del Peregrino. Hasta que no llegó a la cruz, se le cayó el costal de todo su peso. Entonces, hermanos, nosotros ya aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pero ¿cuántos años tenemos en nuestra vida espiritual caminando con el Señor y nos hemos cargado de cosas? Salimos bien animados, ¿no es cierto? Animados, sí, yo quiero llegar a la esposa, sí, yo quiero ir, yo quiero orar, yo quiero leer la Biblia, yo quiero cambiar, Señor. Pero ¿cuántas veces en el camino ya no sentimos la misma fuerza ni la misma energía para seguir? ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos hemos cargado, otros nos han cargado cosas en nuestra espalda y el enemigo también.
Pero tenemos que, hermanos, ser sabios y decir hasta aquí. No voy a cargar más con esto. Porque yo lo que quiero es llegar a la estatura del varón perfecto. Ya no voy a cargar más esto porque yo lo que quiero es llegar a la meta. Amén. Y a lo mejor yo veo algunas caritas así como diciendo, ¿y a mí qué? Como decía la hermana Hicks, ¿verdad? Pero estoy hablando a aquellos y estoy tratando de despertar su corazón de aquellos que sí quieren llegar. Que un día le dijeron, Señor, yo ya vi el premio, yo ya vi la estatura, yo ya probé de rodillas tu presencia y eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo anhelo. Es por eso que estoy aquí. Porque Él es por lo que estamos aquí. No sé cuál sea su razón, su propósito, pero si usted viene por cualquier otro motivo que no sea Dios, usted se va a ir igual y usted se va a ir como si le hubiera alguien decepcionado. Porque aquí el único a quien venimos a ver y de quien podemos recibir y a quien podemos experimentar es al Señor. Amén. Entonces, si nosotros lo hemos probado de rodillas, lo hemos probado en un momento de comunión con Él, sabemos que es algo especial. Amén. Y a los que hemos probado la presencia de Dios, a los que un día tuvimos ese anhelo, les estoy hablando de que necesitamos, hermanos, de quitarnos todo lo que nos estorba. Amén, porque el tiempo es corto, hermanos, y si seguimos cargando, no vamos a poder llegar a la meta. Amén. Es tiempo, hermanos, de dejar que el Señor nos alumbre. Dígale, Señor, si hay algo que me estorba, porque en un tiempo caminé así contigo, le eché ganas, Señor, nada me impedía orar, nada me impedía venir a la iglesia, ¿por qué ahora estoy detenido? ¿Qué se me puso encima para no poder caminar? Y dile al Señor que te alumbre y que te dé la decisión para decir, ya no más, ya no. Hermano, vas a cambiar tu eternidad, vas a cambiar tu premio por personas, por situaciones. Porque las cosas no son como nosotros esperábamos. ¿Verdad? Dice la Escritura que en la eternidad, en la nueva ciudad, va a ser siempre de día, porque el Señor está ahí. Pero en los nuevos cielos y en la nueva tierra va a haber noche y día. ¿Sí? Porque solamente van a ver al Señor de lejos. Dice, y muchos llorarán porque tuvieron la oportunidad de estar allá. Pero por no dejar el peso del pecado, por no vencer el pecado, gracias, por no despojarse del viejo hombre y por no quitarse el peso que les estorbaba, no pudieron llegar. ¿Sí, hermanos? ¿Valdrá la pena alguna persona, alguna situación para no llegar allá? Hoy le damos mucho valor a ciertas personas, a ciertas cosas, pero no lo tienen, hermano. Lo valioso es el premio que el Señor tiene para nosotros, es estar con Él. Amén. Entonces dice que debemos dejar todo el peso que nos estorba. Dice, y corramos ¿con qué? Con perseverancia. Permanezcamos en el curso, no tomemos atajos o desvíos, ¿verdad? Porque no vamos a llegar. ¿Sí, hermanos? Dice, entonces persevera y permanece en el curso. ¿Sí, hermanos? Hay un camino, lo vimos, Jesús es el camino, la verdad de la vida, y nadie viene, dice, al Padre si no es por mí. Entonces tenemos, hermanos, que echarle ganas. ¿Sí, hermanos? Por último, tenía más citas acerca del premio y todo eso, pero vamos a terminar con algo en esta mañana. En el libro de Ruth, ustedes lo recuerdan. ¿Sí, hermanos? Una historia que conocemos muy bien. La historia de Noemí y sus dos nueras. ¿Sí? ¿Cómo se llaman sus nueras? Orfa y Ruth, ¿verdad? Noemí la suegra, Ruth y Orfa las nueras. Vemos, hermanos, y lo hemos visto muchas veces, Noemí les contó a sus nueras de su pueblo, de su Dios. Amén.
De tal manera que vemos que el corazón de Orfa y el corazón de Ruth fueron tocados por lo que ella les contó de su pueblo y de su Dios. Cuando sus esposos mueren, Noemí escucha que ha regresado la bendición a Betlehem y ella decide. Hay algo que dice, ¿verdad? Quédense ustedes con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus familias. Quédense aquí, yo me voy a regresar a mi pueblo y me voy a regresar a mi Dios. Y vemos la actitud de Orfa y vemos la actitud de Ruth, ¿verdad? Dice que las dos la abrazan, le lloran y empiezan a caminar con ella. ¿Sí? Si ustedes lo leen, dice que empezaron y salieron y comenzaron a caminar. ¿Sí, hermanos? De tal manera que en un momento dado se vuelven a detener y les vuelve a decir Noemí, regrésense yo les platiqué de mi Dios y ya les platiqué de mi pueblo, pero ustedes ya vieron el camino, porque ya habían salido, ¿sí? Pero ya vieron el camino es difícil, el camino es largo, en el camino hay obstáculos, en el camino hay peligros, regrésense a su comodidad, regrésense a lo que ustedes conocen, hasta lo que ustedes saben. Y dice entonces, Orfa, ¿qué hizo? Se regresó. Te quiero mucho, suegra, ¿verdad? Te quiero mucho, pero sí, me quedo aquí en lo más cómodo, me quedo aquí con mi familia, con mis tradiciones y costumbres. Pero Ruth, ¿qué fue lo que hizo Ruth? Se le abrazó. Dice que se le abrazó y empezó a llorar y le empezó a decir, no me ruegues que te deje. No me ruegues que te deje ni me aparte de ti. Donde quiera que tú vayas, yo ahí voy a ir. Donde quiera que tú fueres, yo te voy a acompañar. Ahí donde tú murieres, yo voy a morir. Tu Dios será mi Dios, ¿sí? Y solamente la muerte haga separación entre ti y mí. A lo mejor me faltaron algunas palabras, pero en general es lo que le dice, ¿qué? Ruth. Ya Ruth, hermanos, viendo cómo era el camino. Yo puedo imaginarme, ustedes también en esta mañana conmigo, salen de su comodidad, de lo que tenían en el pueblo y ven el camino, ¿verdad? Piedras, polvo, el sol caliente del día. Empezaron a ver cuántos víveres llevamos, cuántas provisiones llevamos. Y Noemí les pudo haber dicho, miren, hasta allá. Vamos, pero de ahí falta. ¿Verdad? Como cuando vamos a León, ¿verdad? Y empezamos a decir, ¿y ya? Y ya vamos a llegar a Necaxa, ¿verdad? Porque está bien lejos. Y uno les va diciendo a los niños, miren, nada más llegamos allá y ahí vamos a hacer un descanso, pero todavía no llegamos. Sí, son muchas horas, ¿sí? Entonces, Orfa al ver esta situación se desanimó. Pero Ruth, a pesar de eso, dijo, yo voy a ir contigo. Y esto, hermanos, representa dos tipos de cristianos. Aquellos que dicen sí quiero, pero cuando ya vienen las dificultades, cuando ya vienen los obstáculos, cuando ya se trata de pagar un costo por caminar, y al decir pagar un costo es que es sacrificio. Ya encontré la palabra. Cuando se trata de un sacrificio, mira, mejor aquí me quedo. Si se trata de ir a la nueva ciudad, yo voy. Pero si se trata de menguar, de crucificarse, de negarse a sí mismo, no, mejor me quedo cómodo en el 30%. Al fin que ya soy salvo, al fin que ya tengo la salvación, ya no me voy a ir al infierno. ¿Sí? O otro tipo de cristiano que puede decir, no importa el sacrificio que se tenga que hacer, yo estoy dispuesto. Porque ya vi el premio. Ya vi a Jesús esperándome al final del camino. Porque ya vi al Señor y ya lo probé aquí en mis tiempos de comunión y eso es lo que quiero. Hay un sacrificio, hay algo que yo tengo que hacer, pero vale la pena. Leíamos eso en la Escritura, ¿verdad? Dice, porque vale la pena. Lo que tenemos hoy podamos padecer no se compara a lo que el Señor tiene para nosotros preparado. Hermano, no seamos de los que digamos en nuestro corazón, pues dígale a los del 100% porque eso no es para mí. Dígale, Señor, ayúdame a recuperar ese anhelo de llegar a la esposa del Cordero.
Dígale al Señor, vuélveme al primer amor, Señor, cuando yo dije que sí quería llegar. Vuélveme, Señor, a ese anhelo de poder hacer un sacrificio, porque yo quiero estar ahí. Amén. Entonces, hermanos, dice, todos tenemos tiempo y ocasión. El llamado es para todos. No nos conformemos con decir, ya estoy en el 60%. Hagamos sino vamos a ejercitarnos y a correr la carrera que nos ha sido propuesta. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Si quiere doblar sus rodillas. ¿Ya lo cortaste, Sari? Ok.